de los, de las algunas aplicaciones. Ya no las pudimos ver tan a detalle, pero pues bueno, eso es para lo que nos sirve, ¿no? Prácticamente el microscopio electrónico de barrida lo podemos utilizar tanto para cosas, materiales sólidos, incluso cosas biológicas, ¿no? Les había comentado que la parte de materiales biológicas es un poquito más complicada la parte de preparación, porque los materiales, bueno, más bien el microscopio está en vacío. Entonces, si nosotros no extraemos de manera controlada el agua, al momento de que introducimos la muestra, esa agua se va a evaporar y vamos a perder la forma que tiene, ¿no? Y va a suceder algo como esto, ¿no? Algo como lo que veíamos en la imagen superior derecha, en donde vemos como las esporas se contraen, ¿no? Entonces, les decía que una de las partes importantes, pues, es la preparación de las muestras, ¿no? Es más notorio en la parte de materiales biológicos. En materiales metálicos, pues, prácticamente es dependiendo de qué es lo que quieran ver, si quieren ver la fractura, si quieren ver microestructuras, si necesitan hacer una preparación metalográfica. En algunas cosas se tienen que realizar, en algunas ocasiones se tiene que realizar algún ataque químico para revelar alguna de las estructuras, o en algunas ocasiones se puede hacer únicamente con el contraste que nos proporcionan los electrones retrodispersos y ver cuáles son las fases que están presentes. En el caso de materiales cerámicos, igual se pueden ver fracturas, se pueden ser, en caso que sean pastillas, lo único que se tiene que hacer es, en algunas ocasiones, es pulirlas para quitar los excedentes que queden en la superficie, y con eso podemos identificar las fases presentes. En caso de polvos, pues únicamente lo que hacemos es depositarlos en un sustrato, ponerlos en un sustrato donde se queden pegados los polvitos, quitamos el exceso y la podemos observar también sin problema. Entonces, básicamente la parte fuerte de la preparación, pues es en la parte biológica. ¿Okay? Bueno, adicional a todo esto de las imágenes, le decíamos que nosotros podemos tener una imagen de lo que es la superficie y aparte tener una imagen que nos da información acerca de la química del material. Pero adicional a todas estas técnicas, bueno, a las técnicas de observación de imágenes, tenemos otras técnicas adicionales o que están ligadas a la microscopía electrónica de barrido, que nos va a permitir el que nosotros podamos también obtener información acerca de la química del material, la composición elemental del material. Aquí no, a diferencia de difracción de rayos X, nosotros no podemos saber qué fases están. O sea, no podemos saber qué composición, no podemos saber qué estructura química tienen, pero podemos saber qué composición tienen. Y si nosotros lo relacionamos con con las técnicas, por ejemplo, de difracción de rayos X o difracción electrónica, podemos identificar perfectamente las fases. ¿Okay? Entonces, eso se hace por medio también de rayos X. Se hace también por medio de rayos X. Entonces, habíamos visto que bueno, los voy a poner aquí porque si no, no se ve. Hemos tenido problemas con el puntero láser, pero bueno. Habíamos visto que esta parte, toda la parte la parte en la cual nosotros tenemos la parte de arriba está totalmente asociada a la parte de la microscopía electrónica de barrido, que es esta parte, donde nosotros tenemos los electrones retrodispersos, que ya vimos de dónde se generan, los electrones secundarios, que también ya vimos de dónde se generan. Aquí, de hecho, aquí tenemos una pequeña un pequeño recordatorio, ¿no? De cómo funcionaban cómo generábamos estos electrones secundarios y los electrones retrodispersos. Y adicional a eso, también tenemos la generación de algunas otras señales, como son electrones Fourier y electrones o rayos X característicos. Ahora vamos a ver cómo se generan esas señales y cuál es la información que nos pueden proporcionar. También es información que nosotros podemos obtener de la muestra, y entonces si nosotros también las detectamos, detectamos esa señal, podemos también obtener diferentes
características adicionales de la muestra, ¿no? Ya no solo una imagen, sino tener también información analítica, que era lo que les comentaba, la diferencia con los microscopios de emisión de campo frío, que como la señal era muy baja, nos limitaba mucho el uso de la generación de estas señales de rayos X característicos y electrón Soya. Pero bueno, ahorita los vemos el por qué, ¿no? ¿Por qué era eso? Ok, entonces estamos asociados a rayos X, ¿no? Los rayos X. En el caso de la difracción de rayos X, nosotros teníamos una fuente una fuente de rayos X con la cual nosotros íbamos a irradiar la muestra, iba a haber una difracción y entonces podíamos identificar un espectro de rayos X en donde podíamos identificar picos que están asociados con la estructura cristalina. En el caso de la microscopía electrónica de barrido, nosotros vamos a generar los rayos X dentro de la muestra. Pero bueno, vamos a entender primero qué son los rayos X. Bueno, los rayos X se descubrió en 1895 por William Röntgen. Es una radiación electromagnética en donde estamos en el espectro, bueno, este es el espectro visible, es el espectro visible. Nosotros los rayos X los tenemos más con una frecuencia, una longitud de onda más pequeña, pequeñita, entonces tienen están muy cercana a la distancia que hay entre un átomo y otro átomo, ¿no? Entonces eso es lo que permite que haya difracción de rayos X. Okay, y los rayos X los rayos X se forman bueno, tienen dos espectros, uno que se conoce como espectro continuo y otro que se conoce como espectro característico. ¿Cómo se genera un espectro continuo? ¿Qué es el espectro continuo? El espectro continuo se conoce también como Bremsstrahlung o radiación de frenado. ¿Y cuál es la relación que tiene este Bremsstrahlung o cómo se genera este Bremsstrahlung dentro de la muestra? Bueno, cuando nosotros estamos generando un electrón retrodisperso, habíamos quedado que el electrón iba a viajar, iba a cruzar la superficie, iba a pasar cerca del núcleo y entonces iba a sufrir por la interacción que tiene con el núcleo, iba a sufrir una desviación en su trayectoria. Esa desviación en su trayectoria lo que va a provocar es de que pase de una velocidad a otra velocidad. Vamos a tener una diferencia de velocidades. Es decir, va a cambiar su energía cinética, va a cambiar la energía cinética del electrón cuando está interactuando con el núcleo. Entonces, va a ir perdiendo, va a haber una desaceleración de ese electrón al pasar cerca del núcleo, lo cual va a provocar que haya una diferencia de energías y esa diferencia de energías va a generar un fotón o va a generar un fotón que va a estar dentro de la longitud de onda de los rayos X. Es es una energía muy pequeñita, es una diferencia de potencial muy pequeñita, pero se va a estar generando por la misma generación de los electrones retrodispersos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cuál es la característica que tienen esos, o qué es lo que lo que nos provoca esa generación de rayos X. Okay, el otro espectro, que es el espectro característico, el espectro de rayos X característico, se da por un método de relajación electrónica, un fenómeno de relajación electrónica. ¿Qué es esto de la relajación electrónica? No es de que los electrones se van a quedar quietos, ¿no? Al final de cuentas siempre se están moviendo, ¿no? Pero ¿qué es esto de la relajación electrónica? La relajación electrónica tiene dos vertientes, por así decirlo. Decimos que es una relajación electrónica porque es el paso de un electrón de un estado de mayor energía a uno de menor energía. Entonces se está relajando, ¿no? Que hacemos nosotros los fines de semana, ¿no? Pasar de un estado de alta energía durante toda la semana para estar supuestamente más tranquilos, ¿no? En los fines de semana, pero bueno. Okay, entonces, la relajación electrónica tiene dos vertientes. La primera la vamos a entender, la vamos a entender de esta forma. Bueno, antes que eso, cuando nosotros estamos generando un electrón secundario, es decir, estamos golpeando
Al átomo le estamos golpeando con un electrón, ese electrón va a golpear a otro electrón del mismo átomo, va a salir emitido y entonces va a quedar un hueco en la capa electrónica. ¿Qué le estamos haciendo al átomo? ¿Qué estamos generando cuando nosotros estamos formando un electrón secundario? ¿Cómo se llama cuando nosotros quitamos un electrón o agregamos un electrón a un átomo? Se está ionizando, ¿no? Entonces los electrones son una radiación que es ionizante. Estamos ionizando el material. ¿Ok? Entonces le estamos quitando un electrón al átomo, lo estamos ionizando. Entonces va a quedar un hueco en la capa electrónica. ¿Y qué es lo que va a pasar con ese hueco en la capa electrónica? Que ese hueco lo tiene que cubrir otro electrón del mismo átomo, va a cubrir ese hueco que estamos generando. Entonces va a haber un brinco de un electrón de una capa energética de mayor energía a una de menor energía. ¿Okay? Como hay una diferencia de energías, esa diferencia de energías tiene que salir, se tiene que transferir, ¿no? No podemos crear ni destruir la energía, ¿no? Entonces lo que va a pasar es de que esa energía, esa diferencia de energías, tenemos dos vertientes. Una es de que esa diferencia de energías provoque, este, cuando brinque uno de los electrones, brinque a cubrir este hueco, esta energía que se está liberando se transmite a otro electrón del mismo átomo, lo excite y salga emitido. Ese electrón que se está emitiendo por el efecto, por el efecto del brinco de un electrón de una capa de mayor energía a una de menor energía, se conoce como electrón Auger. ¿Okay? Los electrones Auger, que seguro los vieron ahora que les explicaron la técnica de XPS, está asociado con estados de oxidación. Podemos saber los estados de oxidación, entre otras cosas, ¿no? Pero así es como generamos los electrones Auger. ¿Okay? Y bueno, y el segundo caso de relajación electrónica, pues es únicamente que haya un brinco de una capa de mayor energía a otro de menor energía, y esa diferencia de energía va a crear un fotón que va a tener la longitud de onda de lo que va a estar dentro de la frecuencia de los rayos X. ¿Okay? De hecho, así funcionan las lámparas de rayos X. Es un filamento que se va a calentar, va a emitir electrones, va a golpear un target, en este caso puede ser un cobre, cobalto, puede ser cualquiera de las radiaciones que utilizamos en rayos X, y lo que va a hacer es de que va a generar los rayos X con una longitud de onda que nosotros conocemos, y así se emite, ¿no? Hacia las muestras. En el caso de nosotros tenemos un material que va a tener muchos elementos, muchos elementos. Entonces no solo vamos a generar una longitud de onda, sino que voy a generar varias longitudes de onda. ¿Ok? Ok, entonces así vamos a generar. Bueno, para nuestra fortuna, todos los niveles energéticos en el átomo están cuantizados, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos con qué energía se están generando esos rayos X, podemos saber de qué elemento provienen o de qué capa energética provienen, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos para poder identificar los elementos que están, pues es saber con qué energía se están generando y asociarlos al átomo del cual provienen. Por eso es un análisis elemental, ¿no? Únicamente sabemos de qué elemento proviene cada uno de esos rayos X. ¿Okay? Entonces, vamos a... básicamente, esta es la generación del espectro característico. Tenemos un electrón que va a incidir, perdón, que va a incidir en una de las capas, va a generar un electrón secundario, y entonces va a haber un brinco de una capa energética a otra, de una capa energética de mayor energía a cubrir este hueco en una capa energética de menor energía, lo que va a generar un rayo X característico. ¿Cómo se ve un espectro de rayos X? De
de rayos X, lo vemos así. Es un espectro muy parecido a un espectro de difracción, en donde nosotros, por un lado, tenemos en el eje de las X, bueno, en el eje de las Y tenemos la intensidad o el número de cuentas, el número de rayos X que se están generando, y en el eje de las X tenemos la energía, generalmente en kiloelectronvolts. ¿Qué energía es esa? Pues la energía de las capas, de las capas electrónicas, ¿no? Del electrón que proviene. Bueno, antes, no sé si ustedes tuvieran la oportunidad de ver o tienen la oportunidad de trabajar con equipos de difracción de rayos X viejitos, ¿no? Los equipos viejitos antes salían dos picos, o sea, no salía un pico nada más, sino salían dos picos. Salían dos picos juntos que estaban asociados al mismo plano cristalino. Ya después se hicieron, ya los actuales ya tienen monocromadores en donde ya nada más tienen un pico, un tienen como una especie de filtros en donde ya nada más sale un piquito, ¿no? Pero antes eran dos picos. ¿Y por qué salían dos picos? Porque pues, a final de cuentas nosotros no podemos, cuando aventamos los electrones con esa energía, no solo vamos a excitar una capa energética, sino que vamos a excitar varias capas energéticas. Entonces, en el caso del cobre, este es el caso del cobre, pues si nosotros aceleramos al menos con 15 kilovolts, pues vamos a tener las capas K, provenientes de las capas K. Tenemos dos picos y tenemos los de las capas L, también provenientes de un pico. No es de que sean varios átomos, pertenecen al mismo átomo, pero provienen de distintas capas energéticas. ¿Ok? Entonces, estamos bien con eso de las capitas. Entonces, por ahí los electrones tienen, los rayos X también provienen tienen digamos que como su nombre y su apellido, ¿no? Su nombre es del átomo del cual provienen, el apellido va a ser de la capa de donde provienen. Hay una serie de tablas en donde nosotros nos dicen, bueno, a ver, los K alfa son los que provienen, los electrones que van a saltar de las capas M a las capas, perdón, de las capas L a las capas K, sí, pero si vienen de la capa, no sé, L alfa, va a ser entonces, se van a generar los rayos, o se va a generar la radiación K alfa, K alfa 1, K alfa 2, K alfa beta, y así sucesivamente, ¿no? Los L provienen de los M y así. Entonces, hay una grafiquita que no recuerdo si la puse, pero si no, ahorita se la muestro, de dónde proviene cada uno de ellos y de dónde se le puede poner, digamos, como el apellido, ¿no? A cada una de las capitas. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica que nos permite el que nosotros podamos identificar identificar los rayos X? Es una técnica que está asociada a la microscopía que se conoce como espectroscopía por dispersión de energía. Aquí hay dos cosas. La primera es, nosotros tenemos que captar los rayos X que se están generando dentro de la muestra. Entonces los podemos captar de dos formas, que a final de cuentas mm, son muy parecidos, ¿no? O sea, a final de cuentas vamos a identificar los rayos X de dónde provienen. Pero los podemos captar de dos formas. La primera es por la energía que se están generando, o la segunda es por la longitud de onda. Entonces eso nos da origen a dos tipos de técnicas, una que es espectroscopía por dispersión de energía, y, y la otra por longitud, que es la espectroscopía por dispersión de longitud de onda. ¿Okay? La más utilizada es la espectroscopía por dispersión de energía o Energy Dispersive Spectroscopy, o mejor conocido como EDS. Y al igual que al igual que en los microscopios electrónicos, también tienen una generación, han ido mejorando. Los primeros se conocían como los detectores silicio-litio, y aquí me faltó un espacio, y que es la siguiente generación, que son los detectores SDD o Silicon Drift Detector, que son los actuales, ¿no? Son ahorita los actuales. En la espectroscopía por dispersión de longitud de onda también tenemos
Tenemos dos generaciones, la primera que se conocían como, bueno, la técnica se conoce como WDS o WDX, Web Lens Dispersive Spectroscopy o de Web Lens Dispersive X-ray Analysis. Y tenemos dos generaciones, unas que se conocen como círculo de Rowland y las otras que se conocen como Parallel Beam, que es la más nueva, ¿no? Es la más nueva, es la actual, ¿no? Entonces, los detectores están colocados en donde está la cámara. Aquí tenemos déjenme ponerlo aquí. Tenemos aquí tenemos nuestra columna y justo por debajo de la pieza polar tenemos los detectores. Aquí tenemos el DDS, este es el detector perdón, este es el EDS, este es el WDX y este es otro que si nos da tiempo vemos un poquito ese otro detector. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar nada más rápidamente de cómo son las generaciones de los EDS, de los detectores EDS. Eh, Ustedes si van a los laboratorios viejitos o ven imágenes de los microscopios viejitos, van a ver que está la columna y hay un pequeño recipiente como estos. Ese recipiente es un tanque de nitrógeno. Lo que hacíamos era que se ponía nitrógeno al detector. En realidad el detector es únicamente la parte de abajo. Todo lo demás es un tanque nada más de nitrógeno líquido. Ahorita les explico por qué el nitrógeno líquido. Ok. ¿Cómo funcionaban estos detectores de silicio litio? Pues prácticamente tenemos un semiconductor, el cual nosotros golpeamos con los rayos X. Esos rayos X van a generar huecos en este caso el silicio, que está que tiene unas impurezas de litio. Entonces vamos a generar esos huecos y si nosotros aplicamos una diferencia de potencial, aplicamos una diferencia de potencial, vamos a separar los huecos de las que son cargas positivas de cargas negativas y entonces vamos a generar un pulso que posteriormente lo vamos a convertir al número de cuentas, un número de cuentas. Básicamente funciona de esta forma. Tenemos tenemos nuestro detector tenemos aquí nuestro detector de rayos X. Aquí tenemos aquí van a llegar los rayos X, van a impactar esta oblea de silicio. Tenemos aquí antes de esto una pequeña ventana para evitar radiaciones y evitar ruido. Tenemos una ventana que generalmente es de silicio, es de berilio. De berilio, entre la ventana y el detector se va a formar una capita de hielo, por eso necesitamos el nitrógeno líquido, y ese va a tener la función de disminuir el ruido. Básicamente es eso, es para disminuir el ruido. Entonces, por eso necesitamos generar una capita de hielo. Entonces van a llegar los electrones, vamos a formar huecos dentro del semiconductor. Al aplicar una diferencia potencial, vamos a poder separar los huecos de los electrones y entonces aquí, al momento de que llegan aquí, generamos un pulso que lo vamos a ir colectando y vamos a ir obteniendo las gráficas estas que vimos, ¿no? Vamos generando un pulso y este pulso va a dar va a dar una señal, va a dar vamos a ir colectándolo y vamos a ir incrementando este valor de cada uno de los pulsos, ¿no? Que tiene. O sea, hacia grandes rasgos, ¿no? Todo esto es en cuestión de igual de femtosegundos, entonces siempre va pasando, ¿no? Más o menos cuánto nos tardamos en hacer un análisis, nos tardamos por ahí de un minuto, minuto y medio, ¿no? Para tener más o menos un buen número de cuentas. ¿Ok? Bueno, así funcionaban los de silicio litio. Los Silicon Drift Detector, ahora lo que tenemos es de que
ya no es nada más una ventana, sino que tenemos varios detectores, son varios anillos que están todos unidos a este punto que es donde vamos a colectar toda la señal. Y entonces lo que va a suceder es que es como si tuviéramos varios detectores, ¿no? Estamos generando un pulso. Este pulso ya no va a llegar únicamente un pulso al detector, sino que van a llegar un tren de pulsos que se van a ir colectando y entonces vamos a incrementar la cantidad de rayos X que van a llegar, la cantidad de señal que va a llegar al punto donde nosotros los colectamos para formar las imágenes, para formar los espectros, ¿no? De rayos X. Entonces así funciona a grandes rasgos los colectores. Si ven ustedes la parte del detector, pues este es el detector de silicio-litio, este es el detector el Silicon Drift Detector, y toda la parte electrónica es la misma, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la forma en la cual nosotros, o bueno, la cantidad de electrones, la cantidad de rayos X que vamos a ir detectando con cada uno de los detectores. Se dice que, que pues antes los silicio-litio, pues era como estar en las cavernas, ¿no? Y ya ahora los Silicon Drift Detector, pues ya son así, ya son mucho más rápidos, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuánto nos tardamos en hacer un análisis en un silicio litio? Que les dije que un minuto, más o menos, un minuto y medio, y en un SDD, en un Silicon Drift Detector, ¿cuánto nos vamos a tardar? Pues nos tardamos igual, de 1 a 1 minuto y medio. Y entonces, ¿en dónde viene la diferencia, no? Pues viene en la cantidad de señal que nosotros tenemos. Aquí era una señal muy bajita, una señal muy baja, y en los Silicon Drift Detector tenemos una señal muy grande, muy, muy grande. Eso nos permite el que nosotros tengamos mejor resolución química. O sea, aquí sí ya hablamos de una resolución química, ¿no? Habíamos hablado de una resolución espacial, que es la mínima distancia que nosotros podemos analizar, y aquí hablamos de una resolución química. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita con esos? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Ok, ¿qué es lo que nos permite hacer la técnica de rayos X? Bueno, imagínense ustedes que nosotros tenemos este material. Este material es un acero que tiene un recubrimiento de latón. Se hizo por una técnica que se conoce como electrochapeado. Entonces, si nosotros vemos únicamente la imagen, pues vamos a ver, está obtenido con electrones retrodispersos. Vamos a ver, está preparada en la parte transversal y entonces podemos ver distintos contrastes, ¿no? Originalmente nosotros pensaríamos que nada más vamos a tener el acero y vamos a identificar el acero y el latón, pero vemos que tenemos más fases, ¿no? Que tenemos otras capas que nos están dando distintos contrastes. Bueno, resulta que este fue un trabajo que se hizo para la industria, entonces como industria, pues ellos no pueden revelar todo su proceso como es, ¿no? Entonces nos piden analizar como bueno, nos pidieron analizar que las capas fueran continuas, que estuvieran bien adheridas, pero obviamente pues no nos dan parte de la información, ¿no? Que tenemos. Y entonces, pues bueno, una de las cosas que teníamos era que estábamos observando distintas capas con otros contrastes, y entonces lo más lógico pues era saber qué composición tenían, ¿no? Al tener un distinto contraste, pues sabemos que tiene una composición distinta. Entonces lo que se hizo fue hacer un análisis elemental en cada uno de estos puntos. Entonces tenemos la ventaja de poder hacer análisis puntuales. Entonces se hicieron distintos análisis en esta parte y pues vimos que efectivamente ahí estaba la parte del hierro, ¿no? Únicamente tenemos o del acero, que es hierro carbono, ¿no? Únicamente, no tenemos ningún otro elemento. Veíamos que en esta parte podíamos identificar el hierro carbono y aparte teníamos níquel. Por eso nos da un contraste distinto en esta capita. En esta otra capa de aquí, pues identificamos el latón, ¿no? Que tiene cobre zinc y algunas trazas
o pequeñas cantidades de estaño y aluminio, que es normal, ¿no? Dentro de los latones, ¿no? Los latones son principalmente cobre zinc, el bronce es cobre estaño, entonces aquí lo que tenemos pues es la composición del latón, que es cobre zinc, con pequeñas adiciones que se le ponen de estaño para que se mejore la ductilidad. Y bueno, y aquí había otras fasecitas, ¿no? Entonces, bueno, ya analizando todo esto, pues bueno, sabíamos que del proceso, en algunos otros procesos, no específicamente en el de esta empresa, en algunos otros procesos, se agregan otros elementos para mejorar la adhesión. En este caso se agrega níquel, se les pone antes de hacer el electrochapeado, al acero se le pone un recubrimiento de níquel para que podamos mejorar la adhesión entre el cobre y bueno, en este caso el latón y el acero, ¿no? Son dos materiales que van a tener características distintas y entonces tenemos que generar que haya una reactividad entre ellos dos para que pueda haber una mejor adhesión. Entonces, por eso se agregaba el níquel. Y pues bueno, entonces ya esto es lo que nos permite es de que nosotros podamos observar de una imagen, podamos obtener de una imagen, podamos obtener algo que es adicional, que es el saber qué elementos están ahí presentes, ¿no? Entonces ya no es solamente una imagen, como en el caso de la microscopía óptica, en donde nosotros teníamos una imagen, sino que esa imagen la podemos relacionar con algo químico. ¿Sí? Otro ejemplito es una imagen de una balata, una balata orgánica. No sé por qué le llaman balatas orgánicas, pero bueno, es una balata orgánica, balata de las que utilizan los frenos en los autos. Y pues bueno, esta nos la pidieron para tratar de analizar cuáles son los elementos. Ellos querían hacer como una especie de ingeniería inversa, es una balata que se trajo del extranjero y entonces la empresa quería replicarlas aquí en México y entonces para que las pudieran replicar pues, necesitan saber qué elementos tienen, ¿no? Qué cosas tienen esos elementos. Y entonces nosotros obteníamos una imagen por electrones retrodispersos en donde vemos distintos contrastes, ¿no? Aquí tenemos todavía más contraste, tenemos distintas morfologías, y podemos ver distintas cosas, ¿no? Entonces tenemos desde contrastes muy claros, contrastes muy oscuros, otros que están en las escalas de grises. Y entonces lo que hicimos pues fue hacer un análisis por EDS. Pero hacer un análisis por EDS de manera puntual pues es demasiado trabajo, ¿no? O sea, imagínense tomar cada punto de estos, ¿no? Tengo un espectro en cada uno de estos puntos. Entonces aquí lo que hicimos pues fue obtener una otra técnica adicional asociada al EDS que se conoce como mapeos. Esos mapeos nos permiten el que nosotros podamos decirle al software que nos vaya poniendo de un color cada uno de los elementos que va identificando. Entonces podemos obtener un patrón global, patrón de todo el área y ver qué elementos están y entonces decir, bueno, quiero que me hagas mapas en este caso, tienen bario, tienen azufre, tienen carbono, tenemos zonas que tienen carbono, aluminio, magnesio, silicio, hierro, oxígeno y calcio. Entonces sabemos que sabíamos previamente por algunas cosas de que uno de los elementos que tienen es sulfuro de bario y pues estamos viendo dónde se están distribuyendo este sulfuro de bario. Entonces aquí tenemos el bario, tenemos el azufre y está formando el sulfuro de bario. Tenemos este material orgánico, que es toda esta parte que se ve oscura, que es las zonas que tienen carbono, que pueden estar formando algunos otros elementos, algunos otros compuestos. Sabíamos que tienen algunas arcillas o fibras de arcillas. Entonces identificamos aluminio, tenemos magnesio y silicio, que es principalmente lo que tienen las arcillas. Eh, un poco de hierro, oxígeno, algunas adiciones de calcio y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí.
Ujú. De los mapeos. Pues así tal cual, así como confiarse, pues, ¿no? Porque pueden estar como partes, como pueden coincidir espacialmente, pero pues no sabemos cuál es la fase que va a estar. Por eso yo siempre les he dicho, parte de las cosas que estamos haciendo es como armar un rompecabezas, ¿no? No podemos caracterizar un material nada más utilizando una técnica. De hecho, todo lo que hacemos en caracterización de materiales, incluso esta escuela que están haciendo, están viendo distintas técnicas de caracterización. En las otras escuelas previas que hubo, vieron otras técnicas de caracterización. Entonces, prácticamente toda la parte de caracterización son partes de un rompecabezas y nosotros como ingenieros, como maestros, como doctores, lo que tenemos que hacer es tratar de unir todas esas partes del rompecabezas, basándonos en distintas técnicas para que nosotros podamos tener más certeza de qué es lo que tiene este material y cómo va a funcionar, ¿no? Cómo está funcionando ese material. Entonces, no hay ninguna técnica que te vaya a dar al 100% cuál es la composición. De hecho, la medición de la composición en un material es una técnica muy difícil. Aparentemente nosotros, pues yo quiero saber qué es lo que tiene mi material, pero es una de las técnicas más difíciles, es una de las cosas más difíciles de saber, tener con certeza cuál es la composición del material. Entonces, sí, así directamente no se puede. Más o menos te puedes dar como una idea. Si sacas una difracción de rayos X y ves que identificas sulfuro de bario, pues bueno, tratas de identificar en dónde está el sulfuro de bario. De hecho, ahorita tenemos nos llegó una solicitud de un servicio para otra empresa donde quieren identificar suelos, ¿no? Y tienen ese mismo problema, o sea, obtienen fases por rayos X, las ven en el microscopio y de repente pues no les coinciden. Y ahorita vamos a ver también otra cosa, por qué no coincide. Eh, Aparte de todo, es una técnica que se me olvidó decirles, es una técnica que es semicuantitativa, no es cuantitativa al 100%. Es semicuantitativa porque, por ejemplo, el carbono tiene mucha absorción. Entonces, las señales de carbono no son buenas para cuantificarlas. Es demasiado sobrevaluado el carbón. Si hacemos una cuantificación, o sí lo podemos identificar, pero sale en cuantificación sale muy elevado el valor. La ventana que utilizamos es berilio, entonces no podemos ver elementos que están por debajo del berilio. Son poquitos, pero no podemos ver berilio, no podemos ver litio. No, el mapeo nada más te sirve para ver cómo es la distribución de elementos. Si tú ya estás interesada en saber cuál es la composición de uno de estos, pues una vez que tú ya tienes los mapeos, puedes decir, bueno, a ver, entonces ahora yo voy a sacar una composición puntual de este punto, nada más, de la partícula que está dando esta señal, y entonces ahí ya puedes ver cuál es la composición de bario de azufre, con sus, sí, de la cuantificación de la composición. No te dice qué elemento está, pero sí te da la proporción de elementos que están. Es un análisis semi-cuantitativo. O sea, pues sí hay forma de cuantificar. Y ahorita vemos cómo cuantificamos. La parte de cuantificación, la parte de cuantificación se hace por medio de un método que se conoce como SAF. Son matrices de corrección. Entonces, lo que hacemos es ese método SAF que tiene que ver con el número atómico, absorción y fluorescencia. Por eso se conoce como método SAF. Es un método de corrección en donde nosotros vamos a aplicar un factor de corrección
a la señal de rayos X que nos está dando y lo vamos a comparar con un estándar para decir más o menos en qué proporción está. Ujú, ujú. Sí se puede medir, o sea, sí, de hecho sí lo detectas, ¿no? Por ejemplo, en metales, pues prácticamente detectas el oxígeno, ¿no? Eso no te lo puedes quitar, porque siempre se va a estar oxidando el metal. Y así pasa con muchos materiales, ¿no? Vas a tener el óxido. El óxido no lo puedes quitar, a menos que tú le des un tratamiento previo y luego lo metas y trates de reducir el oxígeno. Ahora, si hay elementos que tú sabes que no están o que provienen de una parte de tu proceso, lo puedes quitar en la cuantificación. O sea, puedes eliminar eso para decir, ah, bueno, yo sé que este material no es de la fase que yo tengo, que viene del proceso de fabricación o viene de alguna cosa, y entonces lo puedes quitar. ¿Ok? Por eso siempre les digo, o sea, parte de las cosas que les dije cuando iniciamos es de que ustedes deben de saber cuál es el historial de su material, ¿no? Saber que para que puedan identificar qué valores tiene, qué cosas les está dando, pues debemos saber previamente qué tratamiento tuvo el material que ustedes obtuvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros no sabíamos que sabíamos, nosotros esperábamos nada más encontrar el latón y encontrar el acero. Y ya cuando vimos las imágenes, vimos que se les pone otro. Entonces tenemos que encontrar el por qué tenían otro elemento. Y entonces ya pues ahora sí que analizándolo, vemos que es algo que es algo que se le tiene que agregar para mejorar la adhesión. ¿Ok? Pero eso solo lo van a saber cuando ustedes sepan el historial de su muestra. ¿Ok? Por eso sí hay que tener así como que cuidado en esas cosas, ¿no? Cuidado en cuanto a las cosas que podemos, de cómo vamos a interpretar los datos, ¿no? Que ahorita es lo que vamos a ver hoy, con este ejemplo. Ok, bueno, este ejemplo fue un trabajo que hice hace mucho tiempo. Este, un trabajo bueno, yo acababa de terminar el doctorado y dije, bueno, voy a hacer una pequeña investigación y entonces me dediqué a investigar soldaduras electrónicas libres de plomo. Porque bueno, en ese entonces, aquí en México todavía se sigue fabricando estaño plomo, ¿no? Que es la que se utiliza comúnmente en la electrónica. En Europa y en Estados Unidos ya está prohibido producir este estaño plomo por cuestiones ambientales. Entonces se buscan alternativas para esto. Se estaban buscando alternativas para sustituir las soldaduras estaño plomo. Uno de los materiales que pueden sustituir al estaño plomo es el estaño zinc, que afortunadamente son dos materiales que son de producción nacional. El estaño zinc tiene un punto de fusión muy similar al que tiene el estaño plomo. El estaño plomo tiene 180 creo que son 190 grados y el estaño zinc tiene en el punto eutéctico, que es la de menor temperatura, son 186 grados. Entonces, prácticamente es el mismo. Pero el estaño zinc tiene un problema. El problema del estaño zinc es de que el zinc es muy afín al oxígeno. Es uno de los elementos más afines al oxígeno. Entonces, al momento de que nosotros formamos el eutéctico estaño zinc y lo volvemos a refundir, absorbe mucho oxígeno. Y entonces eso provoca que se genere una capa de óxido que no permite que haya una buena adhesión de la soldadura con el sustrato, que puede ser cobre o puede ser níquel, principalmente son los que utilizan. Entonces, para poder mejorar esa adhesión, se estaba buscando
se estaba tratando de agregar un tercer elemento que pudiera reaccionar con el zinc para reducir los efectos de corrosión, de oxidación, en este caso del zinc. Y bueno, ahí hicimos un trabajo en donde generamos varias aleaciones, en donde le agregábamos plata, cobre, plata, cobre, aluminio y níquel. Y cambiábamos la composición, ya no estábamos en el eutéctico, sino que manejamos una composición, una eutéctica, un hipereutéctico y una hipoeutéctica. Sí, sí saben más o menos cuáles son las composiciones, más o menos tienen idea así de las composiciones eutécticas y todo esto, ¿no? Bueno, o si no, ahorita les explico rápidamente, ¿no? Pero bueno, entonces teníamos un material que estaba en una composición eutéctica, hipereutéctica y una hipoeutéctica. Y entonces, cuando nosotros poníamos, por ejemplo, plata o cobre, al momento de que nosotros cambiábamos el hipoeutéctico, es decir, este es el punto de menor temperatura. Después, si agregamos más zinc, en este caso estamos en una composición hipereutéctica, y si disminuimos el zinc, estamos en una composición hipoeutéctica, estamos por debajo del eutéctico. Entonces, al momento de que nosotros agregábamos otro elemento, agregábamos un elemento, por ejemplo, plata o cobre, al estar cambiando el contenido de zinc, pues crecían unos intermetálicos que se generaban, ¿no? Entonces, si teníamos mayor zinc, mayor cantidad de zinc, los intermetálicos iban a ser más grandes. Si disminuíamos el contenido de zinc, se hacían más pequeñitos. Pero curiosamente, en estas imágenes que son de plata, de aluminio, al agregar el aluminio, pues vemos que en el hipoeutéctico, en el eutéctico y en el hipereutéctico, los intermetálicos, que son estos que parecen como diamantitos, esos, esos intermetálicos no crecen. Y por ahí había un artículo hace mucho tiempo, que se generó, había un artículo que decía que esos intermetálicos tenían una composición ternaria, es decir, que estaban formados por aluminio, zinc y estaño. Y entonces surgió la duda, ¿no? A ver, si nosotros tuviéramos más zinc, entonces, y si tuvieran estos intermetálicos tuvieran una composición ternaria, al incrementar el contenido de zinc deberían de crecer también esos intermetálicos, si no estaba pasando eso. O si disminuimos, debería disminuir el tamaño de esos intermetálicos. Entonces, pues esa era nuestra duda, ¿no? El decir, bueno, efectivamente, ¿cuál es la composición que va a tener ese intermetálico? Y resulta con que el único estudio que mencionaba que esos intermetálicos tenían una composición ternaria, vimos los parámetros en los cuales se habían hecho los análisis, se había obtenido por EDS y se habían hecho los EDS a 20 kilovolts. Y entonces, pues bueno, parte de eso fue el entender qué era lo que estaba pasando, por qué salía esa composición ternaria, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue esto. Esta es una simulación utilizando el casino en 3 dimensiones. Entonces, primero lo que teníamos que identificar era cuál era la morfología de estos diamantitos, ¿no? Cómo eran, así nosotros los vemos en la superficie, esa superficie está pulida, y entonces vemos que aquí se forman como pequeños rombos, pero hacia adentro, ¿qué es lo que tienen? O sea, son prismas triangulares, o qué eran, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer un corte utilizando una técnica que se conoce como FIB, en donde nosotros podemos hacer un corte del material, y entonces cortamos uno de estos por la mitad y vimos que tienen esta morfología. Entonces son como tetraedros, son pequeños tetraedros. Y entonces ahí surgía la duda, ¿no? A ver, entonces estamos acelerando a 20 kilovolts,
¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo únicamente el intermetálico o estamos viendo el intermetálico más todo lo que lo rodea? Y entonces hicimos la simulación utilizando Casino en 3 dimensiones, hicimos la simulación y vimos qué era lo que estaba pasando con 20 kilovolts, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con los CDS? Entonces, habíamos visto que si nosotros reducimos el voltaje de aceleración, reducimos la penetración de los electrones, ¿no? Entonces, a 20 kilovolts, pues prácticamente tenemos este es el intermetálico, es la forma que tiene el intermetálico. Entonces, teníamos la información del intermetálico más todo lo que estaba rodeando este intermetálico. ¿Qué es lo que está rodeando el intermetálico? El estaño y el zinc. Entonces, si nosotros hacemos una medición de todo esto, que no vamos a obtener únicamente la información del intermetálico, sino que vamos a obtener la información del intermetálico que tiene aluminio, más todo lo que está rodeando el intermetálico, que es el estaño y el zinc. Y entonces eso nos podría decir, bueno, es que su fase entonces es ternaria, ¿no? Porque estamos obteniendo aluminio, estaño y zinc. Si nosotros reducimos a 15 kilovolts, pues bueno, estamos reduciendo la señal de estaño y de zinc. Tenemos la de aluminio, pero reducimos el estaño y el zinc. Y si nosotros ahora disminuimos a 10 kilovolts, pues vamos a tener únicamente la medición del intermetálico, ¿no? Hasta aquí todo estaba bonito, ¿no? Todo parece bonito. Sí, bueno, pues ya la solución pues es disminuir el voltaje, hacemos mediciones y ya. Pero aquí viene el pero. Resulta que yo les dije que cuando nosotros acelerábamos a distintos voltajes, todos los electrones tienen distintas energías, tienen distintas capas energéticas. Entonces, si nosotros aceleramos a 20 kilovolts, pues vamos a ver el aluminio, el estaño y el zinc. A 15 kilovolts, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues estamos disminuyendo el estaño y el zinc. Pero vean cuáles son estas de aquí, esta tablita de aquí abajo, es es la energía que tiene cada una de las capas energéticas. Entonces, el aluminio tiene sus capas K alfa, calfa 2, calfa 1, calfa 2 y calfa beta. Están en 1.5 kiloelectron-volts hasta 1.4. En el caso del zinc, pues vean, ¿no? Estamos a 8.6, a 9, y tenemos unos a 1, que son los capas L. Y en el estaño, pues tenemos las capas K, están en 25. Aunque los aceleremos a 20, pues no vamos a excitar estas capas. Pero vamos a excitar las capas L alfa, L alfa, L alfa 1, L alfa 2, L beta 2 y L gamma. Si nosotros aceleramos a 20 kilovolts. Si disminuimos a 20, vamos a ir, aquí todavía excitamos a todas, ¿no? Menos la capa beta, beta alfa del zinc. Si disminuimos a 10, pues vamos a perder muchas, ¿no? Vamos a ir perdiendo señales. Aquí prácticamente las capas del zinc, estas capas betas ya no se ven, ya nada más vemos las alfa 1. Si disminuimos a 5, pues ya no vemos ninguna del estaño, ¿no? Ya no vemos ninguna del estaño y vemos solo algunas del aluminio y del zinc. Así tiene que pasar también con alguno de los submateriales, ¿no? Aparentemente, ustedes dicen, pues bueno, yo voy a quitar, voy a ir disminuyendo el voltaje para tener menos penetración, estar más, viendo a lo mejor si están viendo una partícula, pero a lo mejor esa energía que le están quitando al material, pues ya no es la suficiente para que ustedes puedan excitar las capas energéticas del material, y entonces no es de que el material no exista, sino que no le están dando la energía suficiente a los rayos X para que puedan excitar y que puedan detectar ese material. ¿Okay? Entonces aquí viene un juego entre la penetración que deben tener los electrones
y la energía de excitación de los elementos que ustedes tienen en su material. ¿Ok? Por eso ahí es cuando se vuelve importante la parte de la simulación, ¿no? A final de cuentas, nosotros lo que tenemos que hacer, pues es siempre tratar de simular cuál es el comportamiento que va a tener un material. Mientras nosotros entendamos cómo se generan, cómo se forma, por ejemplo, una imagen, cómo se generan los rayos X, vamos a poder simularlos y vamos a poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Qué es lo que estamos viendo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Poder separar de que tenemos dos cebras que están juntitas y no una cebra de dos cabezas, ¿no? Entonces, esa es la idea de todo esto, de que ustedes entiendan, tengan los elementos, las herramientas en las cuales ustedes puedan discernir y puedan diferenciar de cuál es un artefacto que tiene el material o cuál es un artefacto que nos está dándole como resultado del análisis a lo que tienen en la realidad, ¿no? Lo que tiene su realidad. ¿Ok? Entonces, sí se entiende más o menos esto de cuál es cuál es el meollo del asunto de estos de los rayos X. Ok, déjenme ponerles. Estamos bien ahorita de tiempo, entonces vamos a ver rápidamente nada nosotros. Lo que ya no las tengo en esta presentación, se las pongo en otra. Ajá. Tamaño puntual. eh, híjole, son micras. Bueno, no, de hecho, que llegan a ser décimas de nanómetros. Pero no hay una medición, no hay una medición real de cómo se puede hacer, tener más o menos esa distancia. Si ustedes tienen bueno, el software de hecho les puede dar como que una cierta idea de más o menos el área que van a tener, no en penetración, sino el área que están analizando. Pero depende de muchos factores, depende del voltaje de aceleración, aperturas y todo eso. Entonces, no hay como una medición real en lo que ustedes pueden decir cuál es el área que tiene. ¿Qué tan grande se puede hacer? También depende de la ventana que tengan del tamaño del detector. El que nosotros tenemos es muy pequeñito, es creo que 10 milímetros. Hay otros que son de 100, entonces puedes abarcar áreas muy grandes. Más o menos cuánto abarca, depende de los aumentos, pero estas imágenes que teníamos eran como de 40 micras por 60 micras, algo así. Entonces, sí, como que tan pequeñito tampoco es, ¿no? Son más o menos grandes. Esta es la ventaja que podemos, ¿qué me puso aquí? Ok, entonces, bueno, habíamos visto nada más rápidamente la otra técnica que es para detectar los rayos X es por longitud de onda. Los vamos a ver muy rápido, nada más, para ver si alcanzamos a ver un poquito del EBCD, que es otra técnica asociada. Entonces, lo que habíamos visto ahorita con EDS es de que nosotros captamos los rayos X con la energía que se están generando, ¿no? Entonces podemos captar un tren de señales, ¿no? Podemos captar varias señales a la vez, ¿no? Vimos el ejemplo del estaño zinc aluminio, en donde teníamos los tres elementos al mismo tiempo, ¿no? El aluminio, el estaño y el zinc. ¿Ok? La otra técnica que es la de WDS, esta es la WDS utilizando el círculo de Rowland. ¿Y qué es lo que tiene el EDS por círculo de Rowland? El EDS por círculo de Rowland, este es el detector. ¿Cómo va a funcionar esta técnica? Nosotros vamos a tener nuestra fuente de rayos X, que va a ser
va a ser nuestro material. Vamos a generar los rayos X en nuestra muestra. Estos rayos X van a viajar y van a golpear un cristal que nosotros sabemos cuál es la distancia interplanar de ese cristal. Una vez que nosotros sabemos cuál es la distancia interplanar, vamos a hacer que difracten o van a difractar estos rayos X y los vamos a captar en un detector. Si ven, pues es parecido a un difractómetro de rayos X, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la difracción. Entonces se tiene que cumplir igual la ley de Bragg, la ley de Bragg, y entonces podemos captar cada uno de los elementos. En el caso de la difracción de rayos X, nosotros lo que hacíamos era que teníamos una longitud de onda y teníamos una longitud de onda y entonces irradiábamos nuestro material, iban a difractar y captábamos cuáles eran los que estaban difractando. Teníamos el ángulo de Bragg y podíamos identificar cada uno de esos picos y asociarlos a los planos cristalinos de la fase que nosotros queremos, ¿no? Aquí la cuestión es un poco diferente. La cuestión es de que nosotros tenemos que poner el cristal a una cierta distancia para que difracte el elemento que nosotros queremos captar. ¿Sí me explico? Más o menos. Bueno, ahorita lo vemos en esta parte. Vamos a suponer que nosotros tenemos un material que tiene oxígeno y entonces yo quiero captar qué cantidad de oxígeno tenemos, ¿no? Entonces, si quiero captar el oxígeno, entonces ahora tengo que poner este cristal, lo tengo que poner a una cierta distancia para que se cumpla la ley de Bragg y pueda difractar en esta distancia interplanar. Y entonces, al haber difracción vamos a poder detectar la cantidad de rayos X que van a llegar. ¿Qué es lo que va a pasar si tenemos aquí aluminio? Si fuera un óxido de aluminio y estoy captando entonces ahorita el oxígeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los rayos X del aluminio se van a generar igual, se van a generar aquí los rayos X del aluminio, pero como están a una distancia distinta, no van a difractar. Únicamente van a difractar los del oxígeno. Si yo quisiera captar entonces ahora el aluminio, tengo que colocar este cristal a otra distancia para hacer que ahora los que difracten sean los del aluminio, pero vamos a perder la difracción del oxígeno. ¿Okay? Es ir jugando como que cada uno con cada uno de los elementos que ustedes que quieren captar. Y bueno, a estos obviamente también es si quieren captar los L alfa, los L beta, o si quieren captar los K alfa, los K beta. ¿Okay? Para que nosotros coloquemos este cristal a distintas distancias, lo que hacemos pues es mover la configuración del detector, de este detector que estábamos viendo aquí, de este detector, cambiamos la configuración y entonces podemos ir captando, podemos ir separando las distancias, podemos ir captando, separando las distancias para que vayan difractando a distintos ángulos y a a distintos ángulos y a distintas distancias. Y entonces, cuando nosotros los desplazamos la muestra del detector, vamos a formar este círculo, que es el que se conoce como círculo de Rowland. Por eso viene el nombre del círculo de Rowland, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja de esta técnica? Yo les había comentado entonces que cuando nosotros hacemos un EDS, captamos todo el tren de señales que se está generando de rayos X, podemos realizar el espectro y más o menos nos tardamos un minuto, minuto y medio en hacer un análisis. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que tenemos que ir haciendo una medición por cada uno de los elementos y las capas energéticas que queremos captar. Entonces, pues imagínense, tenemos que hacer un análisis para el oxígeno, un análisis para el aluminio, un análisis para el magnesio y así sucesivamente. Y entonces eso en qué se ve traducido.
en que los elementos, un análisis utilizando WDS es demasiado tardado. Mientras que un análisis en un EDS podemos hacerlo en un minuto, en un WDX nos podemos tardar 1 hora, 2 horas, ¿no? Por análisis, por un análisis. Entonces es demasiado tardado, demasiado tardado. Generalmente, ustedes van a ver en los laboratorios que tienen EDS, no la gran mayoría, pero sí muchos de los laboratorios tienen EDS, pero pocos van a tener WDS. ¿Por qué? Porque es una técnica muy tardada. ¿Okay? Aquí en el Instituto de Geofísica tienen una sonda, bueno, no le llaman tal cual como microscopio, le llaman sonda. Básicamente es un microscopio que tiene cinco o seis WDS, todos puestos alrededor de la cámara. Y entonces, mientras están captando con uno, están captando un cierto número de elementos, en otros están captando otros y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué tener los dos, por qué tener los dos elementos, ¿no? Bueno, estos son nada más con respecto al Parallel Beam, lo único que hay de diferencia es de que si ven en los rayos X salen muy dispersos, ¿no? Salen, se van a generar y se van a ir dispersando. En el Parallel Beam, lo único que hacemos es de que metemos un colimador, podemos meter por aquí un colimador, que lo que va a hacer es de que los rayos X ya no se dispersen y que generen de rayos X paralelo. Y entonces se reduce un poco el tiempo, se reduce la efectividad para captar rayos X, es decir, tienen mejor resolución y son mucho más pequeñitos, ¿no? Son detectores muy pequeños. Y utilizan esta técnica, que son unos capilares, que es lo que utilizan para hacer para colimar los rayos X. Ok, y entonces viene la pregunta, ¿por qué hacer por qué tener WDX? ¿Por qué a pesar de que es un detector que es demasiado tardado con respecto al EDS, ¿por qué se siguen generando WDS? ¿Por qué siguen comercializando los WDS? ¿Por qué todavía un desarrollo de WDS que sean más eficientes? Y la razón es esta. Ustedes vean el espectro el espectro amarillo es un espectro es un espectro obtenido por EDS y el espectro azul es un espectro obtenido por WDS. Eh, Dentro de un pico de EDS podemos tener dos picos de WD. Es decir, el WDS nos va a permitir el que nosotros podamos captar elementos que no podemos captar por el EDS. Elementos que tienen una baja proporción, una baja composición. Podemos ver trazas de material. Hay una cosa que yo no les dije, que bueno, me estaba esperando precisamente para esto. Hay elementos que tienen energías energías de excitación muy cercanas. Por ejemplo, hierro y cobalto. Son elementos que están muy cercanos en la tabla periódica y entonces sus energías de excitación son muy cercanas. Y entonces si nosotros tenemos un material que tiene hierro y cobalto, prácticamente el pico del hierro va a estar pegado al hierro del cobalto. Y entonces si nosotros queremos saber cuál es la composición del hierro y del cobalto, pues no vamos a poder separar esos picos, no vamos a poder deconvolucionar esos picos. Y entonces tenemos que utilizar otra técnica para poder saber cuál es la composición real de ese material. Una de esas técnicas es WDX. Aquí lo que podemos hacer es que vamos a separar perfectamente los picos del hierro y del cobalto. Entonces aquí vienen varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en titanato de bario, hay coincidencia de picos del bario y el titanio. El bario y el titanio, si nosotros hacemos un EDS, pues vamos a ver nada más dos picos, y entonces al momento de que nosotros deconvolucionemos, vamos a tener una composición que no es real.
va a depender, digamos, de la efectividad de cómo se haga la deconvolución. Mientras que con el WDS sí podemos observar que tenemos los dos picos muy separados, ¿no? Muy, muy, muy separaditos, que son estos piquitos aquí. Como he sufrido con esto de los... Bueno, aquí están varios piquitos, ¿no? A ver si ahorita aparece por aquí. Aquí está. Entonces aquí podemos tener varios picos y entonces podemos saber más las composiciones. O podemos tener elementos captar elementos que, por ejemplo, aquí no se ven, ¿no? Así que si nosotros hiciéramos un EDS, podemos identificar que tenemos herio, que tenemos lantano, pero no vemos el neodimio, ¿no? Y aquí tenemos, con WDS podemos saber que tenemos neodimio, que tenemos praseodimio y que tenemos bario, ¿no? Cosa que no podríamos captar con los otros elementos, con la técnica de EDS. Con la técnica de mapeos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Este es un mapeo obtenido en un material que tiene níquel y cobre, y entonces con un EDS lo que vemos es de que el níquel y el cobre prácticamente aparecen juntos, ¿no? Como si estuvieran formando una lesión. Y si lo hacemos con WDS, vemos que tenemos el cobre y que tenemos el níquel, pero solo en la superficie. Entonces tenemos mayor resolución química. Es muy tardado, sí, muy tardado, pero es una técnica que nos va a dar mucho más información sobre la composición de la. También se puede hacer EDS, EDS y todo. Eh, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, pues es la homogeneidad de las muestras. Más o menos algo como que les expliqué con el ejemplo del estaño zinc aluminio, pues pasa con esto, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una partícula que tiene una particulita que está, entonces, supongamos que este es aluminio y entonces tenemos una zona que tiene este estaño y si nosotros hacemos un EDS en esta zona, caemos en esta zona donde únicamente es estaño, pues vamos a decir, pues únicamente tengo estaño, ¿no? No es aluminio ni nada. Si yo tengo una dispersión de partículas que no es homogénea y caigo hago el análisis en una parte donde tenemos mucho zinc, pues vamos, perdón, donde tenemos zinc, vamos a tener un alto contenido de zinc. Pero si en uno de estos caímos en una parte donde solo tenemos una partícula, va a salir un bajo contenido de zinc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También toda la microscopía, uno de los grandes problemas de la microscopía es de que asumen una cosa, hay algo que la microscopía toma como una verdad, y es que todo el material es homogéneo. O sea, siempre partimos de esa idea, ¿no? De que yo voy a tomar un material, lo voy a observar y todo lo que voy a ver en ese pequeño espacio va a ser igual a todo lo que tengo, todo lo que tengo en mi material, ¿no? A ver si ustedes están manejando pastillitas pequeñas, pues dicen, bueno, pues pues no tengo ningún problema, ¿no? Pero imagínense que ustedes terminen aquí, terminen su maestría, su licenciatura o su doctorado y entonces les dan un trabajo, no sé, en una empresa que se dedican a hacer láminas de acero. Las láminas de acero son de toneladas, ¿no? Son como 10 toneladas, sino son unos rollos enormes, ¿no? Y entonces les piden que hagan un análisis de la microestructura por transmisión. Y ya dejamos de barrido, ¿no? O sea, por transmisión. Entonces, ese desarrollote, ustedes lo que van a hacer es decir, bueno, pues voy a tomar una pequeña porción que ya vieron con mi compañero, con Josué, que son de 3 milímetros y de esos 3 milímetros vemos solo una parte de micras, incluso nanómetros, y entonces parten de la suposición de que esa pequeña parte que ustedes van a analizar, pues va a tener la misma composición o va a tener la misma microestructura que va a tener todo el rollo, ¿no? Entonces, es una suposición bastante fuerte. Entonces,
Todos partimos de eso, de esa suposición de que todo nuestro material va a ser homogéneo. No siempre pasa así, ¿ok? No siempre es eso, pero bueno, nada más es una de las cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se interpreta esto materia, cuando se interpretan los resultados. ¿Dudas hasta ahorita con esto de los CDS? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros, seguros? Todavía tenemos, sí. Ujú. Les aplica un factor de corrección que es el que les digo que es el SAF, que es este número atómico, absorción y fluorescencia, y utiliza otro método matemático. De hecho, hay muchas técnicas de métodos de corrección. Pues yo creo que haré una plática de eso, de los métodos de corrección. Cada empresa tiene su método de corrección. Entonces, no cambia, digamos, en la parte de cómo la detectan, sino más bien cambia cómo la interpretan. Entonces, hay unos que utilizan estándares, hay otros que no utilizan estándares, hay otros que consideran bueno, consideran otros factores para aplicar el método de SAF. Entonces, ¿cuál es el más eficiente? Pues quién sabe. Todas las empresas te van a decir, no, pues el mío es el bueno, ¿no? Entonces, pues ahí es lo difícil de las interpretaciones, ¿no? De los resultados. Bueno, nada más ahorita en lo que nos queda, que son 5 minutos, vamos déjenme nada más mencionarles otra técnica. Otra técnica de análisis asociada a la microscopía de electrónica de barrido. Con la técnica de EBS nosotros sabemos la composición elemental, ¿no? Pero yo les dije que no podemos saber cómo están acomodados los átomos ni nada de eso. ¿Ok? Con esta técnica que se conoce como EBSD, Electron Backscatter Diffraction, estas imágenes que son la que está de fondo, es una imagen de un artista gráfico que se llama Escher. Lo van a alucinar los que están tomando cristalografía, van a alucinar a Escher. Si no han tomado clases de cristalografía, y si tienen pensado tomar después clases de cristalografía, lo van a alucinar, van a sufrir con esas imágenes. ¿Okay? Lo utilizan mucho para ver ejes de simetría, cosas. Lo utilizan demasiado. Entonces, la técnica de BCD nos va a permitir el que nosotros podamos tener información de la estructura cristalina. Aquí sí ya de la estructura cristalina. Aquí ya no es nada más la composición elemental, sino que es la estructura cristalina. Pero no va a ser como en rayos X, en donde nosotros no sabemos cuál es la estructura cristalina y, y podemos identificar cuál es la estructura, sino que aquí vamos a partir con la idea de que ya sabemos cuál es la estructura cristalina y entonces vamos a poder identificar cómo se está distribuyendo cada una de las estructuras cristalinas dentro de nuestro material. ¿Okay? Entonces, sí identifica estructuras cristalinas, pero o sea, sí sabe dónde están, pero no sabe cuáles son, a menos que nosotros se las proporcionemos. ¿Okay? ¿Para qué nos sirve la técnica de EBCD? Nos sirve para determinar cómo son las estructuras de grano, características de fronteras de grano, textura cristalográfica, es decir, cómo se están orientando los cristales, para hacer análisis de microdeformaciones,
Básicamente por eso funciona. ¿Cómo funciona esta técnica? Nosotros tenemos tenemos nuestro microscopio. Vamos a tener una muestra que va a estar inclinada. Va a estar inclinada vamos a tener nuestra muestra inclinadita. Y una vez que está la muestra inclinada, vamos a hacer incidir los electrones. Voy a ponerle aquí nada más el apuntador. Así. Vamos a tener nuestra muestra, van a incidir los electrones, van a difractar con una muestra que tiene que estar inclinada, van a difractar y entonces al momento de que difractan, los vamos a hacer que estos electrones que están difractando, choquen con una pantalla de fósforo y entonces vamos a formar una imagen de unos patrones de difracción que se conocen como patrones de Kikuchi. Los patrones de Kikuchi son algo así, son un conjunto de líneas que nos van a dar información de cómo están orientados los cristales. Si nosotros identificamos, tiene que ver con las proyecciones estereográficas, que es cómo estamos desplazando un cristal. Entonces, si nosotros identificamos los cruces de las líneas, podemos saber cuáles son los ejes de zona, o es decir, cómo está orientado el cristal, y podemos identificar precisamente eso, las orientaciones cristalinas. Para poder identificar cómo son o a qué corresponden cada una de estas líneas, se utiliza un artificio matemático que se conoce como transformada de Hooke, que es una transformación de un espacio lineal a un espacio esférico. Y entonces con eso podemos identificar a qué corresponden estas líneas y no son nosotros. Sabemos cuál es la estructura cristalina, podemos decir, bueno, a ver, esta estructura cristalina va a corresponder a cada uno de estos, o estas líneas va a corresponder a esa estructura cristalina, pero que está girada a 45 grados, ¿no? O está girada 90 grados, o está girado 30 grados, y así. O sea, podemos saber cómo se está girando ese cristalito. ¿Ok? Entonces es la transformada de Hooke. Y bueno, ¿qué es lo que nos da qué es lo que nos da la técnica de EDS? La que de DBSD. Si nosotros hiciéramos un análisis únicamente de la topografía, esta es una cintita de cobre, y entonces yo obtengo una superficie obtengo una imagen con EBCD, perdón, con electrones retrodispersos, y nada más obtengo eso, ¿no? Es cobre puro, ya no puedo saber nada más, ¿no? Hasta ahí me quedé. Sé que tengo cobre, que tenemos cristales de cobre, pero pues hasta ahí nos vamos a quedar. Si nosotros utilizamos la técnica de BCD, podemos obtener una imagen de este tipo, en donde tenemos la misma superficie, pero podemos identificar cómo son los granitos, cómo se están generando estos granitos. Podemos saber, sin darle un ataque químico, podemos saber cuál es podemos revelar cuál es la estructura de los cristales. Y no solo eso, sino que podemos identificar fases, ¿no? Podemos obtener una serie de mapas en donde nosotros podemos identificar fases, o podemos obtener una serie de imágenes en donde nosotros podemos identificar cómo es la estructura, cómo es la orientación de cada uno de estos cristales. Entonces aquí lo que tenemos son cristales de una fase, pero que están orientados, cada uno de estos colores, y corresponde a una orientación cristalina. Si me captan por ahí. Dios. Bueno, sí, a grandes rasgos es esto, ¿no? Cómo van cambiando los cristales. Aquí tenemos un patrón de Kikuchi con una orientación que puede ser una orientación como esta, otro patrón de Kikuchi que es una orientación como esta,
y otra orientación de Kikuchi, que es otra orientación como esta. ¿Ok? Y esto nos va a dar estos mapitas que estamos generando aquí. ¿Ok? Ya de aquí vienen más, más cositas. Todo, ya nada más para terminar, ¿para qué nos sirve todo esto, no? ¿Para qué estos patrones de Kikuchi? ¿Para qué saber bueno, aparte de todo esto, nos puede dar la naturaleza de las fronteras de grano. Ustedes me van a decir, bueno, pues esto, ¿para qué me sirve, no? O sea, yo qué información puedo sacarle a esto. Ustedes recuerdan, bueno, no sé si ustedes recuerdan todavía cómo eran las botellas bueno, las latas de refresco antes. Si van todavía a tiendas donde vendan cosas vintage, este, vean cómo son, traten de ver cómo eran las latas de refresco antes. Las latas de refresco antes tenían una tapa, tenían el cuerpo de la lata y después tenían otra tapita. Ahí tenían una soldadura en la mitad. Tenían una pequeña soldadura. Es decir, era un proceso de 5 etapas, ¿no? Hacer la tapita, doblar la lata, soldarla, fijarla a la tapa de abajo y después ponerla de arriba. Y ahora, ¿cómo son las latas de refresco? Vean, una lata de refresco, pues es prácticamente la parte de abajo y todo el cuerpo todo el cuerpo de la lata es un solo material, no tiene soldadura y ya nada más le ponen una tapita, nada más le ponen la tapa. ¿Ok? En un proceso industrial, nos hablan de un proceso industrial, en un proceso industrial pasamos de 5 pasos a hacer nada más 2 pasos. Eso en tiempo y dinero, pues es mucho, ¿no? Significa un ahorro bastante fuerte. ¿Cómo se llegó a eso, no? Saber que en este caso el aluminio, que es el que se utiliza, se puede deformar de manera controlada si nosotros orientamos los cristales del aluminio. Entonces, si nosotros orientamos los cristales del aluminio previamente, podemos hacer que cuando nosotros le peguemos a una monedita con un punzón, ese aluminio se vaya deformando de manera controlada. Entonces se va deformando de manera controlada y entonces formamos todo el cuerpo de la lata. Bueno, todo eso es posible saber si nosotros entendemos cómo está la orientación de los cristales. Si nosotros tenemos un material que no está orientado, que no tiene que tiene una orientación le pegamos con el punzón, pues cada cristalito se va a deformar de manera distinta y no va a formar la forma de la lata, ¿no? De tal manera que si nosotros lo orientamos, lo podemos hacer y podemos formar la latita. Todo eso es posible si nosotros hacemos esta parte aquí. Y la otra, pues, es que nos ayuda a conocer la naturaleza de las fronteras de grano. ¿Qué tan importante es la frontera de grano? Las fronteras de grano son zonas de alta energía. Son zonas, bueno, antes entendíamos nada más fronteras de grano, así, pues son fronteritas y ya. Se dan cuenta que son zonas de alta energía, son zonas en donde se estamos uniendo 2 cristalitos, es una zona de desorden, y realmente pues no le daba mucha importancia, ¿no? Hasta que empezaron a salir estos estudios de BCD en donde se empezó a ver cuál era la naturaleza de las fronteras de grano, procesos de deformación y cosas así. Y entonces se dieron cuenta de que las fronteras de grano son mucho más importantes de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros creemos. Las fronteras de grano tienen que ver con procesos de corrosión, con procesos de transporte, con procesos de deformación. Y si nosotros controlamos y sabemos la naturaleza de las fronteritas de grano, podemos mejorar muchas cosas del material, ¿no? Como les digo, procesos de corrosión, podemos mejorarlos, procesos de transporte. Eh, ok, y es tan importante la cuestión la cuestión de las fronteras de grano que dio origen a una nueva área de la ciencia de los materiales, que es la ingeniería de fronteras de grano. Entonces, ustedes tienen por ahí
tienen ustedes por ahí la curiosidad, vean, busquen en revistas Ingeniería de Fronteras de Grano y van a ver la importancia que tienen las fronteras de grano. Casi nadie estudia fronteras de grano. Aquí, entonces, son muy importantes, casi nadie las estudia, no son fáciles de entender, no son fáciles de estudiar, pero es un área demasiado rica, ¿no? Para el área para todos los que estamos en el área de materiales. ¿Ok? Entonces, dudas con esto, lo vimos muy rápido, nada más para que vean pues bueno, ya después, si hacemos otra plática de BSD, pues ya los invitaremos, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? ¿No? ¿Sí? Por procesos de crecimiento, o sea, si tú sabes cómo en el caso de un cerámico, por los métodos de formación, de crecimiento de los cristales, los puedes hacer de manera controlada. Puede ser por un proceso de solidificación direccional, en el caso de materiales metálicos, o por un proceso de formación termoplástica. O sea, hay forma de hacerlo, por procesos de hidroformado, cosas así. De hecho, es lo que utilizan mucho en los autos, ¿no? Los autos ahora se destruyen. Ustedes chocan y se destruyen. La función que tienen, que se destruyan ahora los autos, es de que la energía cinética que tiene el auto, toda la energía cinética, se absorba en la deformación, en energía de deformación. Tal manera que sí, se deforman todos completos, pero disminuyen bastante la energía cinética y entonces el conductor es más seguro, más seguro. Por eso no, tiene su razón de ser, ¿no? No es de que ahora estén hechos más, que sean más chafas. Tiene la razón una razón del por qué ser todo esto. ¿Ok? Sí, de nada. Entonces, bueno, nada más va a quedar mañana la parte práctica. Ya según ya les comentaron cómo va a estar la división, entonces por ahí los veo, cómo nos organizamos, ¿no? Ok, bueno. Gracias.